Hola, muy buenas tardes. Un gusto ver aquí a varias caras y fotos conocidas. Yo soy Carmen Gil. Quiero darles la bienvenida a esta semana de charlas abiertas, de clases abiertas, que empezamos pues hace ya varios meses, desde marzo que nos mandaron a la casa. Y esta semana tenemos un ciclo especial de voltaje, Salón de Arte y Tecnología. Yo hago la curaduría de voltaje, trabajamos en este equipo varias personas, pero en especial pues quiero contarles cómo funciona voltaje. El director es Juan Ricardo Rincón, arquitecto, hacemos la co-curaduría, y también Laura Palma, que hace, digamos, todo el trabajo de producción. Entonces, muchas gracias a todos y al equipo de la facultad, a Luis Antonio Silva, por abrir estos espacios, y pues un saludo a todos los que están acá. Un gusto verlos y verlas. La idea de esta semana de charlas es reflexionar en torno a tres temas que son los que, digamos, nos reúnen en voltaje, que son arte, ciencia y tecnología. Hoy arranco yo con una primera charla que, digamos, habla un poco de el panorama de arte y tecnología en Colombia, de qué ha pasado. Digamos que somos un país que tiene una tradición tal vez 50 años más o menos, pero me interesa también hablar un poco de otros temas que subyacen detrás de lo que ha sido el proceso de curaduría de voltaje y de cómo estamos trabajando actualmente y de para dónde vamos este año. Entonces, hoy arranco yo, mañana tenemos de invitado a Paul Rosero, que es un artista ecuatoriano que ya pasó por voltaje. El miércoles tenemos a Laura Nieves y a Leo Núñez, que son argentinos. Nos van a hablar un poco de las relaciones entre el entorno y la periferia. Mañana Paul nos va a hablar, digamos, de las relaciones entre naturaleza, arte, ciencia, tecnología, un poco de su trabajo. El jueves está Brian McKern de Uruguay, que tiene un trabajo muy interesante alrededor del NetArt. Entonces vamos a hablar de Internet, vamos a hablar de NetArt. Patricia, hola. eh, Vamos a hablar de NetArt, vamos a hablar del momento en el que está Internet en este momento también, y de lo que están haciendo los artistas con Internet y en Internet en este momento, y de nuestra pues, como relación actual como sociedad. Y el viernes tenemos a Juan Ricardo Rincón, que nos va a hablar justamente de espacios postindustriales y escenarios para el arte, que es un tema que tiene que ver muchísimo también con voltaje. También es una invitación para que nos acompañen. La exposición se inaugura el 8, vamos del 8 al 18 de octubre, y estamos pues como siempre de la mano de Feria del Millón, que es nuestro aliado, ¿no? También. Darle las gracias a Fundación Telefónica, que nos apoya desde hace 7 años haciendo voltaje, a nuestra Facultad de Artes y Humanidades también, que es la casa, y obviamente también a nuestra sede virtual de este año, que es el Bronx Distrito Creativo, y al Institut Francés y a la Embajada de Francia, que como todos los años nos apoya para tener obras maravillosas. Yo voy a estar pendiente también del chat si hay preguntas, si alguien quiere saber algo más sobre algún tema, entonces podemos recoger las preguntas y nos ayudan también Lucho y Laura a hablar un poco de, digamos, cómo a recoger las preguntas que hayan también de pronto en el Facebook, ¿no? Estamos en live en varias plataformas. Voy a compartir mi pantalla y quiero empezar, digamos, un poquito desde una reflexión. Esta es una presentación que yo armé hace algunos años para hablar de la tecnología, que aquí está con la CH. Y a mí me interesan mucho estas preguntas, ¿no? Las estéticas, las poéticas, las políticas del arte y la tecnología. Creo que es un tema, este tema que nos reúne a nosotros, y en este año es todavía, digamos que mucho más complejo, y es ¿para qué nos ha servido la tecnología? ¿No? Yo hice ya 2 clases abiertas, una hablaba un poco sobre distopías, sobre la pandemia, sobre, digamos, estos momentos como que han sido tan trágicos en la historia de la humanidad, cómo generan otras cosas maravillosas, pero también cómo nos llevan a esos, digamos, lugares muy delicados. Luego hablé en otra mucho de tecnologías, de las diferentes revoluciones industriales, pero en el fondo para mí la reflexión de la tecnología siempre nos lleva a un punto ético y a un punto político, pero también a una reflexión poética. Les recomiendo mucho, digamos que nosotros en una de esas clases anteriores habíamos hablado de The Great Hack, por ejemplo, que era ese documental que está en Netflix, que hablaba sobre los escándalos de Cambridge Analytica, manipulación de información, etc. Recientemente se estrenó Social Dilemma, que habla mucho de para dónde vamos, ¿no? Entonces también digamos que en estas sesiones vamos a hablar un poquito de los pros y los contras de esa tecnología. Para hablar de arte y tecnología en Colombia, me interesa mucho primero hacer un panorama como de
ciertos momentos del arte. Siempre voy yo a esta imagen que me parece súper importante porque cuando nosotros hablamos de arte y tecnología, hablamos de toda esa historia del arte y hablamos también de formas de representación y formas de creación. Yo navego a veces entre ideas muy disímiles y muy lejanas, pero me interesa muchísimo esta imagen de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que es tal vez una de las imágenes más importantes, digamos, el arte colombiano, pero también nos habla mucho de los ideales y de cómo se ha hecho arte durante diferentes momentos de la historia y de algo que es un punto de vista que se hereda, ¿cierto? Que a veces no es tan propio. Creo que el arte y la tecnología a nosotros en Latinoamérica nos ha ayudado mucho a encontrar una voz propia. Muchos tipos de arte se han centrado en buscar esa voz propia, otros se han dedicado a heredar tal vez y a tratar de hacer algo a partir de eso, ¿no? Empiezo con esta imagen porque me parece que es una imagen que nos habla de lo múltiple también, es una imagen obviamente religiosa, es la imagen de la Trinidad, pero es una imagen que hereda una tradición europea, ¿no? Es una tradición colonial y eso tiene que ver con los discursos coloniales, ¿no? Arce es uno de sus pintores muy destacados de la colonia. Pero me interesa también esa visión de la Trinidad, ¿no? Cómo de pronto hay una forma de pensar la multiplicidad ahí. Quiero establecer ese punto, ¿no? El arte en América, en Latinoamérica, hereda claramente unos preceptos europeos, ¿no? Unos preceptos que vienen de la colonia. Empieza a encontrar su voz en algunos momentos, no puse todas estas imágenes porque las hemos visto, las imágenes de Humboldt o del Sabio Caldas o las de la expedición botánica, son los primeros cruces con la ciencia, ¿cierto? Es la ciencia, el arte al servicio de la ciencia, pero es también el arte de representar un terreno que es nuevo, ¿no? Eso es lo que pasa en esos momentos de la historia que son muy interesantes. Traigo otra imagen al azar. Esta es una imagen de, no tan al azar, mi azar es planeado, ¿no? Esta es una imagen de Ricardo Gómez Campuzano, se llama La Hacienda y es de 1930. Y quiero llegar acá porque esta es una imagen que representa un ideal, digamos que nacional, ¿cierto? Un ideal local, un ideal de algo que ya no es esa representación de un discurso impuesto, sino más de una observación del entorno. Pero la pongo también porque en esta misma época es donde empiezan los discursos, digamos, divergentes, los discursos que empiezan a mirar a su propio origen. Y este es un tema que me parece muy interesante justamente porque ha sido muy polémico en las últimas semanas, ¿no? Son los discursos de resistencia, las voces que de pronto tratan de construir una mirada desde lo propio. Y esta es una imagen de Rómulo Rosso tallando a la Bachué, que es, digamos, uno de estos íconos míticos en la historia del arte colombiano, porque además también tiene que ver mucho con el episodio que vivimos hace poco en Popayán, ¿no? Que es esta estatua del cacique Pubén, también de Rosso. Son imágenes que para mucha gente son desconocidas, a menos que uno esté en el mundo del arte, no conoce mucho a Rómulo Rosso porque son personajes que por el establecimiento, digamos, de una hegemonía en un discurso de cómo debía ser la creación artística y de los discursos de lo correcto y lo incorrecto, pues se desaparecen en cierto momento. Hoy en día se ha reinterpretado mucho a partir de, por ejemplo, el proyecto Bachué, a partir de, por ejemplo, una memoria histórica y un estudio de memoria histórica, pero en algún momento esto se consideró como un arte degenerado, ¿no? Todo el arte que era de minorías, y aquí hablamos mucho de las hegemonías políticas del país. Como en Colombia siempre han habido unos discursos que tienen que ver mucho con clase y con política, que hablan de lo que es el arte que se debe consumir y lo que no. En algunos momentos también esto se vio como un arte atrasado, ¿no? Como representar estos íconos. Se habla mucho de clasismo y de racismo también. ¿Por qué empiezo con este contexto hablando de arte y tecnología? Porque siento que lo que se ha hecho en arte y tecnología en diferentes lugares del mundo, en especial en Latinoamérica, tiene que ver mucho con la reivindicación de esos pensamientos, de los pensamientos divergentes, de los discursos divergentes y de unas formas de producir, que tal vez lo vamos a hablar mucho más con Leo y con Laura el miércoles, que vienen desde los entornos y desde las periferias. También me parece que hay unos clichés a lo largo de la historia del arte, ¿no? Cuando uno habla de arte latinoamericano, aquí pongo a Carmen Miranda, ¿no? Yo me llamo Carmen, entonces muchas veces cuando uno viaja le dicen, ay, Carmen como Carmen Miranda, ¿no? Entonces es este ideal de lo exótico, ¿no? ¿Qué pasa con ese ideal de lo exótico y qué pasa con esos deberes hacer o deberes ser?
todo esto lo voy a como amarrar un poquito más adelante, voy soltando unas ideas acá que son muy curiosas. También porque está esta idea de lo exótico, ¿no? Y está en todas estas imágenes que iba mostrando, ¿no? Lo exótico está justamente en el discurso de Rosso, está también en el discurso del campo de Gómez Campuzano, que es otra línea muy diferente pictórica, pero lo exótico va a ser parte de lo latinoamericano. Y eso nos lleva también a estos discursos políticos, ¿no? Las reflexiones sobre los medios y los medios cómo han construido una imagen de lo que es Latinoamérica y de lo que es Colombia, ¿no? Con lo que hemos tenido que luchar durante muchos años y seguimos hoy en día. Este es un filme, a mí me encanta mucho ver filmes efímeros, esto se llama Journey to Bananaland. Si les interesa, fíjense que yo aquí saqué varios fotogramas, está al final firmado por la United Fruit Company, que tiene que ver mucho con un episodio muy importante en la historia de la violencia en Colombia, que es la masacre de las bananeras, que nos han contado muchas formas. Y es un filme que lo encuentran en los Preligerant Files, en el archive.org, que es un archivo muy interesante de dominio público, que ha tenido, digamos, varios problemas ahora en pandemia por liberar sus archivos, ¿no? Habla mucho de cómo se ve Latinoamérica. Fíjense que yo lo que hice acá fue tomar unos fotogramas. Aquí nos habla de ese ideal, ¿no? De esa tierra prometida llena de plantas exóticas. Dice que vayamos a conocer a la Media América, cómo viven y cómo crecen los bananos, y nos muestran las diferentes ciudades, el café, el campo, ¿cierto? Y luego Estados Unidos y el consumo. Perdón, me pasé de imagen. Ya vieron la anterior, ay, perdón, se enloqueció mi Zoom, listo, mi presentación. Y fíjense que nos muestran en varios fotogramas, ¿no? Y esta es una representación audiovisual, es un filme de estos de propaganda, ¿no? Cómo los campesinos trabajan, los trabajadores luego mandan estos bananos a Norteamérica. Aquí vemos un grupo de afroamericanos, otra vez el discurso colonial, y acá ya la familia blanca muy feliz sirviendo las bananas, ¿no? Entonces nos habla de estereotipos y de íconos y de formas de representar. Ese episodio de las bananeras nos lo cuenta García Márquez, ¿no? Y nos lo cuenta Débora Arango también. Y una vez más, esto es el arte que no es, ¿cierto? Es el arte, digamos, degenerado. Laura nos puso acá en el chat el link a Journey to Bananaland. Es un filme realmente bien interesante. Por acá hay un comentario en el chat de cómo le dicen a alguien Charlie Brown. Y bueno, por ahí otro amigo me contaba que le decían, no le pueden decir por su nombre, no le decían Jaime, sino Jamie. Entonces, fíjense esas ideas, ¿no? Cómo construimos nuestra identidad. Esta imagen es muy interesante porque es esa masacre de las bananeras hecha por Débora Arango, ¿no? Y es la idea de contar también ese episodio, ¿no? Entonces, cómo nosotros como país, como artistas, hemos construido unos discursos, digamos que a partir de narrativas, a partir de contar nuestras historias, ¿no? Luego vuelvo, digamos, como un poco a retomar estos temas. Esto es en parte para pensar un poco en de qué hablamos nosotros, de qué hablamos los artistas colombianos. Hago un fast forward a dos artistas también muy desconocidas y muy rechazadas, y tal vez las dos primeras que trabajaron estos cruces entre arte y tecnología en Colombia, dos mujeres rebeldes, hoy en día muy valoradas, afortunadamente. Felisa Burstyn, escultora, que trabajó siempre con chatarra y con máquinas, con materiales no nobles, ¿cierto? Fíjense que hay toda una tradición de los materiales nobles en el arte, hasta que llegan esos movimientos como Fluxus, como el pop art, que empiezan a hablar, digamos, de otras dinámicas y otras prácticas, ¿no? Jacqueline Noa, compositora, una de las primeras mujeres compositoras en Colombia, y trabajó con procesos electrónicos, hicieron obras conjuntas también. Y creo que aquí hay un punto muy interesante, porque esto también en su época fue arte incorrecto, ¿no? Y me parece que es importante pensar cómo todo esto, el trasfondo de todo esto es que en algún momento hay alguien que dice qué es arte y qué no es arte, ¿cierto? Y qué es lo que se compra y qué es lo que se vende y para qué sirve. Muchas experiencias de las que construimos nosotros alrededor de esta relación entre arte, ciencia y tecnología son experiencias, son efímeras, ¿cierto? Son espacios, digamos, que se pueden habitar momentáneamente, son obras que se montan por un lapso corto de tiempo. Voltaje es un salón que dura
3 días normalmente cuando lo hacemos físicamente, en este caso va a durar 10, ¿cierto? No son obras que son, digamos, comprables muchas veces, ¿no? Que son más de experiencia. Pasa mucho también en este momento del arte, ¿no? Felisa Ursin y Jacqueline Nova pertenecen a esa generación que empieza a producir fuertemente al final de la década de los 60. Es donde yo marco esos 50 años de arte y tecnología en Colombia, con discursos muy fuertes sobre el género, sobre el papel de la mujer, sobre el papel del arte, ¿cierto? Burstyn perseguida políticamente, ¿no? Se tuvo que exiliar, murió en París. Nova murió de un cáncer muy joven. Su obra ha sido redescubierta últimamente, digamos, gracias a un grupo de mujeres también, sobre todo está Ana María Romano, que es una música, compositora muy importante en la escena colombiana, también egresada de los Andes, y acaban de hacer varios documentales que hablan un poco de eso, ¿no? Uno justamente lo hizo María Angélica Valencia Mange, Valencia, exalumna nuestra de la maestría en Artes Plásticas, Electrónicas y del Tiempo, que es VHS, Mujeres Compositoras, donde hablan un poco de Nova. Y hay otro documental nuevo hecho por Santiago Gardeazabal, ¿no? Por un equipo de gente maravillosa que, digamos, en un tono un poco humoroso nos habla también de la historia de Nova. Aquí marco yo, digamos, este cambio, ¿no? Mientras por un lado está ese rechazo a ese tipo de arte que no se consideraba santo, ¿cierto? Que hablaba mucho de la realidad colombiana, como Débora Arango, que fue excomulgada. Estaba el otro tipo de arte que venía mucho de esos modelos, digamos, de lo que era el arte moderno europeo, que en Colombia está representado por figuras gigantescas, ¿no? Como Rayo, como Ramírez Villamizar, como Botero, por ejemplo, que es el de un establecimiento, ¿no? No juzgo para nada, pero sí digo que hay otras cosas que no están en ese establecimiento y en eso que está visto como lo correcto, ¿no? Este tipo de obras, por ejemplo, estas camas de Burstyn son unas camas que ellas, algunas de estas obras se llaman las histéricas, ¿no? Fíjense, ahí está toda esta idea también de lo femenino, de la histeria, del útero, de esa rebeldía, y las obras de Nova, que son obras pues que son bien interesantes. Ahora vemos un poquito de estas imágenes, ¿no? De las obras de ellas. También digamos que para la década de los 60 se empieza a ver mucho cine experimental en Colombia. Estas imágenes son de un proyecto maravilloso que se encuentra en la red, que es una investigación que hizo Marta Lucía Vélez hace un poco más de 10 años, donde empieza a hablar de cine experimental. Aquí están, por ejemplo, filmes como Rapsodia en Bogotá, que es un filme maravilloso, experimental, que creo que muchos lo han visto. Hay unos filmes de Enrique Grau también, pero en especial hay uno muy interesante que es este, que es Asilef, de Luis Ernesto Arocha, que utiliza imágenes de Burstyn también, ¿no? Digamos que ahí es cine experimental, también tiene que ver mucho con esa idea del fluxus y de los movimientos que trabajaron, imagen en movimiento, ¿no? Donde las artes empiezan a ser artes del tiempo y a hacer, digamos, también esta relación con temporalidades. Y luego ya, digamos que vienen esos otros movimientos de cine como Caliwood, que también se le debe muchísimo ese movimiento de Caliwood en pensar otras formas de hacer arte en Colombia, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Luis Ospina, que está cumpliendo un año de muerto en esta semana, Gis Charalambos también, Patricia Restrepo, y bueno, y Ospina y Mayolo con Agarrando Pueblo. También empiezan a aparecer las primeras como colectivas, ¿no? Los primeros colectivos artísticos. Está Ciudad Solar, que es el proyecto justamente que se conforma en Cali en la década del 70 para pensar arte, impacto social y comunidad, ¿no? Digamos que también es una ruptura muy grande con el sistema de galería y de museo tradicional, ¿no? Entonces creo que ahí hay todo un trabajo muy interesante por pensar también cuál es el papel del arte en el momento de la sociedad y en su espacio social. En el chat Laura nos puso compositoras reverberantes, VHS, y yo ya les voy a mostrar un fragmento de algunas de los videos. También, bueno, este es el proyecto de La Diferencia, Artes Electrónicas en Colombia, está alojado en la Biblioteca Nacional y ahí encuentran, digamos que este es un trabajo que hizo Marta Lucía súper interesante para entender un poco esto. Voy a cambiar de pantalla para mostrarles un poco del trabajo de Nova, que me parece interesante que le echemos una mirada o una escuchadita breve en este momento. Normalmente pues no soy muy partidaria de que oigamos mucho porque a veces si no tenemos buena conexión pues podemos tener, digamos, algunos delays. Pero este es un fragmento, se llama Compositores Colombianos, ya les dejo este link en el chat. Y justamente aquí nos hablan de Nova, es una
video de 5 minutos, pero les voy a dejar un fragmentito solamente como para verlo un poco. Es bien divertido también cómo lo construyen. Y ella empieza a concebir la música más allá de las partituras, lo que alimenta aún más su curiosidad, que la llevaría a descubrir un nuevo universo sonoro, el sonido desde la perspectiva del caos, el caos y el orden como arte sin forma. Jacqueline intuyó que desde las máquinas saldrían todos los sonidos del mundo. En realidad yo considero que el medio electrónico puede ofrecer grandes posibilidades para la creación musical contemporánea. Tiene grandes posibilidades de expresión, creo yo, y además siempre me he interesado por investigar el más allá del sonido. Sonidos de la tierra que rugen desde el interior de la síntesis modular. Los cantos de los pájaros mezclados con los cantos aborígenes. Uno de los últimos recuerdos de Jacqueline Nova resulta patético y revelador. En el mes de febrero de 1975, el pianista Carol Bermúdez dirigió en el Auditorio León de Grave el estreno de Homenaje a Cátulo, 1972, obra basada en textos del poeta latino, en la cual una cinta magnetofónica está ligada a percusiones y voces habladas. A pesar de los intensos dolores que habían terminado por minar su salud, la autora asistió a los ensayos y esa noche manipuló grabadoras desde el fondo del escenario. Al final, entre la ovación del público de estudiantes, Jacqueline Nova aparecía encorvada sobre sí misma, extremadamente delgada, con los rasgos aguzados por la enfermedad, haciendo frente a su único y verdadero compromiso, la creación musical. ¿Y tú? Bueno, este es, como les digo, un documento bellísimo, recién publicado, ¿no? Septiembre de 6 de 2020, ya les pongo el enlace acá. Y creo que es también una forma muy interesante de pensar, ¿no? Cómo se ha visto este arte que no es hecho, digamos, con estos fines de coleccionismo a veces o de exhibición tradicional o en esos circuitos tradicionales. Siempre estamos hablando de que hay unos rechazos, siempre estamos hablando de que hay un juzgamiento. Y creo que también un poco lo que ha pasado en Colombia es que se ha vuelto el reflejo, digamos, de gente divergente, ¿no? De gente que piensa con otras formas, digamos, de pensar. De la diferencia, quisiera mostrarles, bueno, ahí está el proyecto, el enlace web, ahora se los pongo. De la diferencia quisiera que viéramos de pronto un par de filmes que son muy interesantes. De pronto sí, Charlie no va y se me late que Jacqueline era familiar mía, seguramente. Listo. Espérense un segundo que aquí está la famosa rotación. Bueno, si no me voy directamente a la página de la diferencia, que la tengo aquí abierta. Este es un proyecto súper interesante. Está hecho de 2009 a 2014. Y bueno, es un proyecto dirigido por Marta Lucía Vélez, que también hace parte, digamos, de esta generación de la historia de los medios en Colombia, investigadora, artista maravillosa. Y lo que hace acá es dividirlo en varias secciones. Primero nos habla de esta presentación, luego habla de cine experimental, que es todo esto que les cuento yo, digamos, originalmente. Aquí podemos ver un fragmento de Asilev, de Arocha, que es un filme, voy a ponerlo un poquito en mudo y a ver si no sé si lo podemos ver en pantalla más grande. Está hecho a partir de esculturas de Burstyn, pero bueno, lo tengo en el otro lado, digamos, un poco más, con mejor calidad. Y acá hay otros filmes, ¿no? Agarrando Pueblo, famosísimo, Angelita y Miguel Ángel de Luis Ospina. Todo esto está hecho en formatos que eran los formatos de televisión de la época, ¿no? Umatic, Super 8, etc. Y luego, bueno, viene Charalambos, que es uno de los investigadores también más interesantes y artistas de toda esa historia del videoarte en Colombia. Les recomiendo esta investigación que se llama La historia del videoarte en Colombia. Aquí les puedo poner en el chat también los enlaces. Aquí está el de Nova que acabamos de ver, por si quieren, digamos, darle una mirada posteriormente. Entonces, digamos que hay toda una generación que en los 70s ya empieza a utilizar estos medios, ¿no? Y estas formas, digamos, de creación. Un segundo que no sé qué le pasó, obviamente, tenía que fallar. Ya un first quit acá.
para un momento la compartida de la pantalla. Ustedes saben que la tecnología siempre, en casa de herrero, asador de palo, obviamente algo tenía que fallar, pero mientras les voy contando un poquito, mientras vuelvo a organizar la presentación, digamos que la división que se podría hacer se da en varios momentos, ¿no? Al igual que en la historia de la tecnología, como se puede ver en cualquier lugar del mundo y en cualquiera de los lugares donde se han creado, se viene primero de las primeras tecnologías que son las fotoquímicas, ¿no? Todo lo que es fotografía y cine, a algo que es el cine experimental. Ahí estaría toda esa tradición de Duchamp, por ejemplo, de Dada y del performance y de las acciones físicas, ¿no? En este caso en Colombia no va a pasar para nada en la misma época, ¿no? Empieza a pasar justamente en los 60s. Luego viene el otro soporte que es el soporte electromagnético, todo lo que es ese video de cinta, que es el de la década de los 70s, y ya en los 90s llegan esas tecnologías digitales, ¿no? Y electrónicas. Entonces digamos que son como esos tres momentos que se ven a lo largo de esa historia de las diferentes tecnologías. Hoy hablamos de que estamos en una era post-digital, ¿no? Digamos que ya, por ejemplo, nosotros hablamos de postfotografía en una de estas clases que hice yo hace unas semanas, ¿no? ¿En qué momento estamos y cómo estamos produciendo hoy? Listo, ya volvió mi presentación, entonces ya vuelvo a compartir yo acá. Y volvemos un poquito a ver, digamos, como estas imágenes. Aquí les quiero mostrar algunos experimentos, por ejemplo, cuando ya hay este cambio, ¿no? Empiezan a aparecer otros artistas como Rodrigo Castaño, que tuvo un momento muy interesante en la historia, digamos, del video experimental, hijo de Gloria Valencia de Castaño y de Álvaro Castaño Castillo, hizo después cine, ¿no? Digamos que tuvo una época muy interesante, esto también lo pueden ver en la diferencia, en el que hay un trabajo a partir de ese soporte electromagnético, ¿no? Donde hay distorsiones, donde hay trabajos, digamos, de color, de manipulación, de edición y un poco de ironía. Y ahí también en ese momento aparece otra de las figuras más importantes, que es José Alejandro Restrepo, ¿no? Digamos que ya principios, mediados de los 80 va a marcar esa otra línea muy interesante y además un paso hacia la instalación, ¿no? Hacia la instalación audiovisual. También están aquí, bueno, encuentran a Karen Lamazón, que Karen Lamazón hace parte de ese grupo de Caliwood, ¿no? Súper importante, una artista maravillosa con una obra prolífica muchísimo en pintura, sobre todo, pero con dos ejercicios que yo conozca, estos dos, que son en videoarte muy, muy interesantes. Y luego están Mónica Farbiars y Marta Lucía Vélez, justamente. Entonces voy a mostrarles un fragmento de estos ejercicios que son realmente bien, bien interesantes. Entonces primero vamos a ver este, que es el de Karen. Y hay una, se apaga y se prende. Voy a adelantar un poco a otras imágenes donde hay un trabajo, digamos, de torno. Y luego también hay un trabajo, digamos, de puerta. Bueno, aquí dejo de fondo, digamos, el trabajo de Karen, que es súper interesante porque está entre el videoarte y lo instalativo, ¿no? Y como una idea también del autorretrato y del interior y del espacio íntimo, que es súper interesante, ¿no? Como en toda la obra de ella. Y este es el de Marta Lucía Vélez y Farbiás. Vamos a ver también un fragmento de este tiene que ver un poco más con videodanza.
Perdón. Acá dejo de fondo, con el audio un poquito más bajito. Claramente aquí hay un guiño un poco a Martha Graham, ¿no? En toda esa idea de los performances de Graham y el famoso filme donde ella hace toda esta coreografía con el traje violeta, ¿no? Es muy interesante también la relación del cuerpo, ¿no? Fíjense que aquí están esas características que son cuerpo, espacio, tecnología, movimiento, iluminación, etc., ¿no? Y luego, bueno, está esta instalación donde hay proyecciones también, ¿no? Como una especie de trabajo, digamos, de mapeo de imagen, ¿no? Entonces, creo que son obras que es importante verlas en retrospectiva y pensar un poco cómo se articulan a los discursos contemporáneos. Digamos que mucha gente piensa que todo este tema de las tecnologías y estos espacios multimediales es mucho más reciente, ¿no? Fíjense que acá estamos viendo ejercicios y proyectos que tienen casi 40, 50 años, ¿no? En Facebook pregunta Cata del Mar por Gabriela Samper, no la reseño, pero sí hay cine experimental maravilloso y súper interesante, ¿no? Creo que realmente son unos movimientos que vale la pena revisar en retrospectiva, que se están revaluando muchísimo. En su época, digamos que como todo este tipo de creación, pues caían estas áreas grises, ¿no? En algunos museos y en algunos espacios en los 70 empezaron a mostrarse algunas cosas, por allá en la Bienal de Coltejer, por allá también en el Museo de Arte Moderno, a partir de una exposición que se hizo, se generó, digamos, un movimiento pues como un poco más enfocado en este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, voy hacia adelante y les muestro esta obra que me parece muy interesante, es de un dibujante, artista que se llama Gonzalo Fuenmayor, está ahorita exponiendo en la Galería del Museo, y hablo un poco, pues él trabaja mucho dibujo y como representación de esas mediaciones entre las tecnologías y los discursos de representación. Aquí vuelvo otra vez a las imágenes del inicio, y es el exotismo, ¿no? Cómo nos muestran el exotismo otra vez latinoamericano. Si se fijan, estas obras que acabamos de ver son todas de vanguardia, ¿no? Y son todas obras muy experimentales en cuanto a imagen, no se pueden, digamos que encasillar en una forma de hablar de lo que tradicionalmente debería ser el latinoamericano, porque están apuntando, digamos, a otros lenguajes y otros discursos universales que vienen justamente de esos movimientos y se reinterpretan desde acá, ¿no? La obra Fuenmayor es muy interesante porque él habla un poco de esos, dibuja mucho bananos y plátanos y como toda esa idea del exotismo, y es una obra que tiene que ver mucho con esa forma de representar, ¿no? Me gusta mucho cómo se media a partir, digamos, de la tecnología, pero desde algo que es dibujo. Pero lo pongo ahí para hablar de José Alejandro Restrepo, aunque están en dos épocas muy diferentes, ¿no? Fuenmayor es un artista que en este momento tiene unos 40 años, ¿no? Pertenece, digamos, a esa generación X, ¿no? Que empieza a trabajar después, pero me parece interesantísima esa reflexión. ¿Por qué por José Alejandro? Porque José Alejandro Restrepo representa, creo que ese paso, ¿no? Que es bien interesante entre salir de la pantalla, ¿cierto? Y creo que esa ha sido esa otra búsqueda muy importante en los medios, y salir de la pantalla con discursos muy interesantes que tienen que ver, digamos, con las reflexiones socioculturales, políticas, religiosas, ¿no? Que hablan un poco de nuestros espacios. Y justamente quiero hablar de esta obra, que es La Musa Paradisiaca, y fíjense que aquí está otra vez ese mismo plátano o banano de la United Fruit Company, que los que representa obviamente fue mayor, pero desde otra perspectiva muy interesante, ¿no? La Musa Paradisiaca es este famoso grabado donde está una mujer bellísima al lado del plátano, ¿no? Y la flor en este caso pende hacia abajo, pero lo que hace Restrepo es reemplazar esa flor por unos televisores que nos muestran imágenes de noticieros colombianos, ¿no? Escenas de violencia. Creo que ahí hay unas preguntas muy importantes, y es que digamos que este arte de los medios en Colombia se ha encargado muchas veces de contar historias que no nos cuentan los medios tradicionales, ¿no? Yo creo que tienen que ver mucho con apropiación, con relecturas y con simbolismos, ¿no? Que están muy arraigados como en el quehacer de las artes latinoamericanas, ¿no? Sobre todo creo que son discursos que
nos ponen a pensar muchísimo. Esta es una obra absolutamente sensorial. Yo no sé si ustedes han visto esta instalación en vivo y en directo. Cuando se instala por primera vez en la exposición, los racimos están completamente verdes y al final de la exposición se han podrido y se han ennegrecido, ¿no? Entonces hay toda una idea también de la temporalidad como un elemento poético del discurso que nos ayuda a construir, digamos, esa relación de espacio, ¿no? También son obras que fíjense que están hechas para ser experimentadas, ¿no? Yo les puedo contar qué pasa en la fotografía, pero realmente uno tendría que verlo. Y si se fijan, en el piso hay unos espejos, que es donde se ve lo que está reflejado en estos televisorcitos de tubos catódicos que están pendiendo verticalmente, ¿no? La obra de Restrepo está llena de estos cruces, ¿no? Está llena de discursos, está llena, digamos, de reflexiones sobre nuestro momento, trabaja muchísimo con material de archivo, ¿no? Digamos que acá en todos estos artistas empezamos a encontrar unos cruces en los que se empiezan a construir, digamos, esas otras reflexiones, ¿no? Esa es obra de los 80s, 90s, realmente José Alejandro sigue siendo muy activo hoy, tiene trabajos súper interesantes. Hace un año estaba en el parqueadero en el Museo del Banco de la República con una instalación muy, muy interesante también, donde hay unas reflexiones muy interesantes sobre religión, política, sociedad, cultura, etc. Y bueno, estas otras como El Paso del Quindío, ¿no? También que hablan mucho de geografía, de memoria y de historia. Digamos que a mí me interesa mucho esa reflexión. Aquí hay un trabajo también de María Teresa Hincapié, que hace parte muchísimo de esa generación que empezó a mezclar performance con imagen, ¿no? También hay una cosa de acción y temporalidad en todos estos artistas. Y digamos que la otra muy grande es Clemencia Echeverry, que también tuvo su retrospectiva el año pasado, Liminal. Y algunas imágenes, digamos, de ella son muy interesantes porque también nos llevan, toda su obra es realmente muy rica. En la página del Banco de la República están digamos, varios clips que nos dan cuenta un poco de la retrospectiva. Trabaja mucho multicanal, multipantallas, espacios inmersivos, narrativas específicas sobre, digamos, nuestro contexto histórico, violencia, desaparición, olvido, tal vez memoria, ¿no? Entonces, creo que son constantes muy importantes. Quiero hacer énfasis un poco en esto porque, digamos que yo voy mucho a veces a congresos y hago estas presentaciones y alguna vez me hicieron un comentario que me pareció muy, muy violento y era que un curador francés decía que los discursos del arte latinoamericano eran muy cliché, que siempre hablábamos de lo mismo, mientras que los de ellos eran unos discursos que tenían que ver mucho más, digamos, con técnicas y con superar lo narrativo y, digamos, como toda esta idea de lo histórico y de la memoria para llegar a otros puntos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el gran problema que mencionaba al principio, ¿no? Las formas correctas y las no correctas de hacer arte, los discursos totalitarios, los discursos que tienen que ver con cómo debemos contar nuestras historias, ¿no? Fíjense que nosotros seguimos en una eterna espiral de tener que contar qué es lo que está pasando, ¿no? Y de afrontar tal vez un papel como artistas o como curadores o como académicos en los que esas narrativas siguen siendo importantes, ¿no? Siguen siendo importantes justamente porque estamos en un momento donde estamos hablando de una posthistoria o de una historia ficticia que está siendo contada por otros métodos donde el papel de la academia y el papel del conocimiento se subvaloran. Entonces creo que es importante pensarlo desde sus puntos de vista. Estas obras de Clemencia son realmente súper interesantes. Por acá se me quedó Blade Runner de mi clase anterior, disculpas. Pero por ejemplo aquí está, digamos que si ven la historia del videoarte, este trabajo de Charalambos es muy interesante porque dice, empieza con esto, ¿no? Con una cita de Bill Viola donde dice que el video sea la única forma artística en tener una historia antes de tener una historia. El hecho de que la historia del video haya sido encarada con el tipo de narración, con lo que ha sido, es el resultado directo de una jerarquía de significaciones determinada y se diferencia de muchas historias convencionales tan solo por el hecho de que la han escrito activamente muchos de sus personajes, incluso en la misma medida en que participaban de ella. Esto es de Marita Sturken. Aquí nos habla mucho de eso, ¿no? De esos momentos de la primera Bienal de Arte de Cortejer en Medellín, de la Bienal de Videoarte del MAM, de los experimentos del Colombo Americano y de los primeros proyectos, ¿no? También está, digamos, como toda esta idea de los 80s, cuando estos artistas empezaron a construir estos trabajos muy interesantes, ¿no? Entonces, si les interesa, digamos, como esa historia antigua, ahí está, por ejemplo, Ricardo Restrepo, Rodrigo Castaño, el que yo les estaba hablando, el mismo G. Charalambos, ahí está
María Teresa Hincapié, donde hay toda una reflexión muy interesante, digamos, de lo local y lo universal, desde una estética que se va, digamos, generando. Aquí está lo de Clemencia Echeverry, aquí está parte de Liminal también, es toda la retrospectiva. Ella empieza en la escultura y después sigue hacia el video. Voy a mostrar un fragmento de este trabajo, no muy extenso. Arrancar por acá. Acá estamos viendo parte de la retrospectiva, están los proyectos. Si no alcanzaron a ver la retrospectiva, pues chévere que le echen una mirada, digamos, a este registro que está en la página de Clemencia. Ahí nos cuenta un poco toda su digamos, la aproximación que hace a sus narrativas, a sus formas de construir, a las diferentes técnicas, ¿no? Yo creo que también otra cosa que es muy interesante en todo este trabajo de medios es la técnica, ¿no? La técnica no es, como les decía un poco al principio, no es efecto especial, es poética. La idea de construir espacios inmersivos, espacios a partir de sonidos envolventes, o de pensar la imagen como escenario, ¿no? Fíjense que aquí están estas famosas imágenes de los desastres, ¿no? Entonces, ¿cómo se cuentan esas historias? También creo que es muy interesante, ¿no? Está esa idea también constante de la memoria en las obras de Echeverry, pues, sobre todo, ¿no? Y en cómo contamos nuestro propio conflicto. Entonces, ahí están, ¿no? Las museografías también son interesantes. Son obras que están hechas para ser experimentadas, son obras que están hechas, digamos, para lograr habitar un espacio durante un momento, ¿no? No son obras que se perciben en la quietud, sino justamente en un intercambio. Ahí está, pues, Clemencia Echeverry, se los podemos compartir acá en el chat también. Esta es su página, clemenciaecheverry.com, y acá la voy a poner yo en el chat de Zoom, y si me ayudan de pronto a ponerlo después en el de Facebook. Listo. Bueno, ya como para ir cerrando un poquito esta parte de esta historia, me voy, digamos, como a unos momentos más cercanos cuando empiezan las tecnologías electrónicas. Acá me voy a ir a estos espacios muy interesantes que fueron fundamentales en la historia de Colombia y para mi generación sobre todo. Esto fue el Festival Franco-Latino de Videoarte que sucedió, digamos, a principios y mediados de los 90. Era un espacio, digamos, que se sucedía en la Biblioteca Luis Ángel Arango, patrocinado por la Embajada de Francia y el Instituto Francés. Entonces empezaron a traer muchos trabajos de videoarte de diferentes lugares del mundo, y eso, digamos, que impulsó muchísimo a toda esa generación de los 90 a buscar esas otras formas de expresión. Para el año 97 se funda el Festival de la Imagen en Manizales, y nosotros en el departamento en los Andes, el área de medios electrónicos y artes del tiempo, conocida como MEAT para muchos, de donde pues trabajo yo en este momento, y que empieza a formar varias generaciones de artistas que ya hacen esa transición, digamos, que vienen un poco de estudiar artes, pero empiezan a trabajar en artes electrónicas, ¿no? En parte también, digamos, en los Andes por Miriam Luisa Díaz, que es nuestra actual directora de departamento, que viene de París de hacer una maestría en creación numérica, como le dicen ellos allá, las artes numéricas, y hace esa primera área de medios, ¿no? Entonces está Los Andes, Manizales, con el Festival de la Imagen, que ya tiene más de 20 años, los festivales francolatinos, esta muestra que se llamó Televisión, que fue muy interesante, como la primera muestra de artes electrónicas, donde daban trabajos, digamos, de multimedia, CD-ROM, animación, producidos electrónicamente en computador. Y ya para 2003, 2012 y 2013 hace Artrónica, que es una muestra internacional de artes electrónicas que tenía lugar en una parte del Teatro Colón y otra en la Luis Ángel Arango. Muchas con el patrocinio, por ejemplo, del Goethe Institute, ¿no? Digamos que hubo siempre mucha influencia de algunos agregados culturales que venían con esa idea, digamos, de mostrar también estos otros terrenos, ¿no? Ahí ya luego está Experimenta Colombia, que sucede en 2005, donde hay otros ejercicios muy interesantes. Y luego aparece esta primera muestra de NetArt, que fue muy interesante entre 2007 y 2008, que la curó Juan Davis.
Ahí está el enlace, está todavía en Red Cultural, se llama Arte en la Red. Y ahí digamos que se empiezan a ver los primeros trabajos de net art de los 90, ¿no? Obras hechas exclusivamente para Internet. De esto estaremos hablando más a fondo con Brian el jueves, con Brian McCarran, que tiene un archivo maravilloso que se llama el Database del Net Art latinoamericano. Y acá, bueno, hay nombres, pues ya hablamos, Clemens Echeverry está acá, por ejemplo, por ahí está, digamos, Andrés Burbano, Jaime Iregui, Cintia Lawson, Santiago Ortiz, matemático, ¿no? Ahí estoy yo en algún momento también. Bueno, digamos que varios artistas que hoy seguimos trabajando en medios, y lo que es muy interesante es que todo esto eran ejercicios para la red. Hay varias preguntas de fondo que son muy interesantes, y es que, digamos que para toda esta generación de artistas que trabajamos en la red, esta se volvió como una forma de desligarse de los espacios tradicionales del arte y de las galerías, ¿no? Para muchos de nosotros era muy difícil entrar a un esquema de galerías en esa época, en los 90, porque ¿cómo se vende esto, cierto? ¿Qué pasa con las artes electrónicas? Si es un CD-ROM, ¿cómo funciona? ¿O lo puedo exponer? ¿Cómo lo expongo? ¿La gente cómo lo viene a ver? ¿No? Hay que interactuar. Entonces, digamos que la red se volvió un espacio de rebeldía, ¿no? Como una gran galería virtual que nos daba la posibilidad de llegar a cualquier lugar. Muy utópica la visión, hoy en día uno la ve muy ingenua y muy romántica, porque Internet es otra cosa, completamente diferente. Pero también creo que surgió toda una generación que afrontó la tecnología desde todos los ángulos, de saber programar, hacer, compartir, etc. Y posteriormente, digamos que después está todo este mundo del net art, ya vienen otras búsquedas por empezar a salir. Aquí yo empiezo a hablar de mi caso en especial para llegar a Voltaje. Para el año 2011 nos invitan a hacer una muestra digamos, urbana. A mí se me ocurre hacer un festival de mapping. Es mi primera curaduría. Yo realmente soy artista, terminé siendo curadora por accidente, siempre lo digo, en parte por este ejercicio de Electrópolis, y lo que hicimos fue un festival de mapping en Lourdes, donde yo invité a 6 artistas: Santiago Echeverry, Jimena Díaz, Ricardo Arias, se me olvida quién más estaba ahí en esa época, hacer intervenciones en Lourdes. Digamos que ahí, bueno, hay unos videos, yo les puedo poner los enlaces aquí en el chat por si quieren ver algo. Realmente es un festival de mapping donde se montó una estructura gigante de scaffold o andamio enfrentada a la iglesia, y luego se hizo otro mapping en la iglesia, y la idea era contar episodios de la historia de Bogotá. Por un lado, digamos que nos interesa mucho, yo creo que el arte y la tecnología tiene eso de lo participativo, ¿no? Que está dirigida a un público mucho más abierto que el especializado que normalmente iba a las galerías de arte antes, aunque esto ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Internet permitía eso, el mapping permitía un museo al aire libre, ¿no? Para todo el mundo, gratuito prácticamente. Entonces, digamos que ahí fue donde empezamos nosotros a trabajar con esto, también desde la universidad. Y posteriormente, ya para el año 2014, hicimos Voltaje. Me invitó Juan Ricardo Rincón, que había estudiado conmigo, había sido alumno en la maestría en creación multimedia, venía con un trabajo de arquitectura maravilloso ya, y aquí ya les muestro un poco de qué pasó con Voltaje. Esta es la sede que fue de Voltaje durante 5 años, que fue el Centro Creativo Textura en la zona industrial. Originalmente era una fábrica textil. Juan Ricardo les va a hablar mucho más el viernes de estos procesos que son, digamos, de reestructuración o de relectura urbana. Era una antigua fábrica que tenía que o demolerse o redestinarse. Él le propuso a los dueños hacer esta intervención. El diseño es de Taller Paralelo Arquitectos, y se convirtió en un espacio muy interesante que le cambió, digamos, la cara al sector también, ¿no? Originalmente era como esta estructura que vende ladrillo aquí hacia la derecha, y después se hizo todo este trabajo, digamos, de reinvención del espacio. Ahí funcionamos, como les digo, durante 5 años. Este es también hecho por el taller de Juan, por Taller Paralelo. Y son intervenciones efímeras en las que tratamos de construir espacios para que la gente se acerque al arte. El primer año éramos 12 artistas, todos colombianos, no teníamos todavía patrocinio internacional, nadie nos creía mucho. Hicimos esto como llamando a los amigos y tratando de montar obras, digamos, que tuvieran un discurso alrededor de la tecnología. Estuvo Adriana Salazar, que hace, digamos, máquinas inútiles, Carlos Bonil, que trabaja a partir, digamos, mucho de rehacer con tecnologías un poco arcaicas, yo que tenía un trabajo de reflexión pues, sobre la publicidad y los ideales de belleza, que
tenía una beca que me ha ganado el Ministerio de Cultura, Juan Melo, que tiene unos robots maravillosos que llama Tecnológicos Precarios, que están hechos con balso, con totumos, ¿no? Digamos como esa cosa del high-tech, low-tech, o Miguel Juan, que también trabaja mucho con materiales recolectados y reensamblados, ¿no? Ricardo Arias, Arte Sonoro. Y digamos que ya para el segundo año empezamos a tener invitados especiales, proyectos de grado de estudiantes nuestros. Este es Luis Antonio Silva, que nos está acompañando aquí en la transmisión, su proyecto de grado. O, por ejemplo, un artista francés que es Pascal Dombis, o Gilberto Esparza, mexicano, que ha ganado Ars Electrónica el año anterior. Entonces, digamos que empezamos un poco a pensar también las formas de expandir esto, ¿no? Como experiencias fue muy interesante el primer año, digamos que la gente, con nosotros estamos en asocio con la Feria del Millón, mucha gente decía, no, pues es que esta arte con máquinas no me interesa tanto, y después empezaron a ir y acercarse y a preguntar por las obras. Voltaje no tiene una, digamos, como una pregunta curatorial cada año. Lo que me interesa a mí encontrar en las obras es reflexiones muy interesantes. Por ejemplo, esta es de Santiago Ortiz, matemático, mapea conversaciones en Twitter y uno empieza a ver intereses, conexiones entre diferentes personas y lo que hace es visualización de datos, que nos habla mucho de otros discursos. Alba Triana acá construye una obra que es bellísima, se llama Música atada a una cuerda, que es una vibración donde se visualiza prácticamente el sonido, o Jorge Vaca, que esta es una obra que es la Constitución de Colombia, que se escribe y se raya y se escribe y se raya hasta que se rompe completamente, ¿no? Digamos que la reflexión de todas las obras es muy interesante en lo conceptual. Todos los años me interesa mucho, y a todo el equipo nos interesa mucho, obras que tienen algo que decir, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido obras sobre memoria, obras sobre el rol de lo femenino, obras que hablan de política, obras que hablan de memoria. Esta, por ejemplo, es de Juan Camilo González, es el mapa de la violencia en Colombia, toma datos del Observatorio de Violencia y habla, por ejemplo, de voladuras de oleoductos y las empieza a mapear con visualización de datos. Aquí uno empieza a ver como un mapa de Colombia desangrándose en petróleo, tal vez, ¿no? Es una reflexión, digamos, muy poética y muy interesante. Otras son máquinas, digamos que nos conmueven mucho, ¿no? Que son máquinas inútiles donde uno puede escuchar el agua o el viento, pero que realmente dejan un mensaje, ¿no? Yo creo que lo interesante de la tecnología es eso. Como concepto curatorial también nos interesa toda la tecnología, análoga, digital, de punta, anterior, reinterpretaciones, digamos que nos interesa que convivan todos esos universos y la relación con el espectador y el espacio. Digamos que son obras, por ejemplo, esta es una obra de Carol Sabadini, que es una artista colombiana que nos habla aquí de la memoria. Es una mesa de fotografías que aparecen y desaparecen. Es como el archivo de su familia, ¿no? Entonces es, digamos que toda una tecnología de un papel termosensible que cuando se enfría pues aparece y cuando se calienta se desaparecen las imágenes. También tenemos, por ejemplo, esta es Laura Colmenares, una artista colombiana que en Bélgica hace muchos años. Es una obra que habla del fracking, del agua, y el usuario tiene que mover estas llaves y va modificando los videos, ¿no? Nos interesa mucho la interacción o el sonido. Esta es una pieza de Jorge Barco, que es un artista de Medellín, que hace, digamos, aparatos sonoros muy interesantes. Estos son con los discos de Pirita, por ejemplo. Y bueno, y obras que también, digamos, a veces parecen no tener sentido. Esta es una pared que mucha gente pasaba y veía y no tenía absolutamente nada, sino hasta que alguien se acercaba a oírla y nos contaba, digamos, la historia del lugar a partir de un sistema de micrófonos y de parlantes que hablaban, digamos, de esa memoria del lugar. Obras que nos invitan a hablar, como Fala, de Rayane Cantón y Leonardo Crescenti, que es una obra en la que uno habla en un micrófono y un montón de celulares le responden en diferentes idiomas, ¿no? Que hablan también, digamos, de la multiplicidad de voces y de discursos. Pasamos de tener como unos tal vez 3.000 visitantes el primer año a tener 15.000 el año anterior. Este año vamos a ver cómo nos va en redes. Y acá vienen algunas imágenes, digamos, de lo que ha pasado en los Andes durante los últimos años, que son los espacios que se han construido alrededor de Voltaje. Ya para cerrar, no sé si hayan preguntas por ahí. Me gustaría, pues bueno, les dejo la página que es voltaje.co. Puedo hablarles de un par de obras que pues en estos siguientes días vamos a estar conversando con algunos artistas. Dejo acá de fondo el video de lo que pasó el año pasado, que fue en el San Juan de Dios.
Bueno, ahí creo que ya Internet está rebelde, pero bueno, ya vimos un poco de qué pasó el año pasado, ¿no? Nos va a hacer falta obviamente el espacio y el público, pero también un poco la idea de hacerlo virtual este año es tener la posibilidad de aproximarnos de otra forma a la arquitectura y a las obras y aprovechar muchísimo este momento, digamos, de la virtualidad. La gran reflexión es, esto se lo dedicamos a Camilo Jiménez, que nos dejó el año pasado, muy tristemente, un personaje muy cercano a nosotros en todo el equipo. Este año nos vamos para red, ¿no? Digamos que un poco la reflexión al final de esto, para cerrar la charla, es, ya comparto los enlaces por ahí. Me interesa mucho a mí pensar cómo nosotros en arte y tecnología tenemos que inventarnos los espacios, ¿no? Son espacios que no pertenecen a los circuitos tradicionales del arte, que apelan a otro tipo de preguntas y reflexiones, que como les decía hace un rato, es arte para ser experimentado, que a veces no se consume, digamos, como se consume tradicionalmente porque no está orientado a objetos, ¿no? Y en la medida en la que no está orientado a objetos, a veces no hace parte de esos circuitos tradicionales y de los mercados, grandes mercados del arte, ¿no? Entonces también es resistencia en eso. Los temas de los que habla a veces no son tan fáciles. Hemos hablado de la muerte, de la violencia, de la memoria, de la pérdida, de la obsolescencia programada. También nos interesa mucho la reflexión de la tecnología sobre la tecnología, ¿no? Del consumo masivo, de una sociedad que está hiperconectada y que apunta hacia eso, pero sin las reflexiones, ¿no? Entonces, sobre todo, creo que lo importante es pensar cómo nosotros como humanos podemos construir cosas con la tecnología y cómo podemos hacer reflexiones desde esa tecnología. En parte es eso también, ¿no? Es pensar en lo que se crea alrededor. Siempre hacemos foros, talleres, trabajos con comunidad. Esta vez, digamos que queremos aprovechar las plataformas para oír un poco más a los artistas, ¿no? Y creo que ahí es donde se generan, digamos, unas interacciones mucho más interesantes. Preguntas en el chat. Entonces, por acá nos dicen, la página de la diferencia, Julián, sí, ya te la mandamos. Una pregunta del chat. Además de universidades y del Banco de la República, ¿de qué otros lugares está apoyando la intersección entre arte y tecnología? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Aquí en Colombia, las instituciones oficiales lo han apoyado. Digamos que el IDARTES ha tenido una línea muy fuerte de tecnologías, ¿no? Está, por ejemplo, Plataforma, que es el espacio que maneja Andrés García Larrota, que está apoyado por el distrito. Digamos que el distrito y el IDARTES siempre han estado apoyando mucho eso. Hay varios premios que tienen que ver con arte, ciencia y tecnología.
Ministerio de Cultura tiene la plataforma de Crea Digital, pero esa está más orientada a desarrollos, no tanto a artes. Sin embargo, sí hay una línea de artes. En Medellín, obviamente, está el Exploratorio de Medellín, que tiene una línea muy fuerte, y Manizales, la Universidad de Caldas, ¿no? Galerías tradicionales, pocas, ¿no? Pocas porque es un tipo de arte que a nosotros siempre nos preguntan en Vuelta, ¿esto cómo se compra? O esto cómo se conserva, ¿no? Muy pocas colecciones de arte y tecnología en Colombia. Está una que es la Maraloto de Medellín, que compra más performance, digamos, y hay un coleccionista o dos privados que conservan este tipo de obras. Obviamente Casa Hoffman, claramente Julián, ese es el otro espacio, tal vez una de los pocos espacios. Valenzuela y Klenner también. Valenzuela ha sido, digamos, el otro lugar donde han tenido, digamos, representación este tipo de artes, ¿no? Y obviamente Arte Cámara también ha empezado muchísimo a trabajar en eso, pero en general el modelo tradicional de galerías de arte no tanto, ¿no? Sobre todo porque es un arte que, pues, no sé, no corresponde a ese sistema de valor de objetos del arte tradicional. Un poco es eso también, ¿no? Si se fijan, en esta semana hablaremos de los discursos, ¿no? Charlie dice, por favor, cuéntanos más acerca de la discusión con el curador europeo que habló de una América Latina cliché en discurso. Me intriga, dado que entiendo que en Europa la memoria manda por cuenta de su historia, sobre todo la reciente. Yo creo que es un tema muy delicado ese, digamos que la discusión con este curador fue muy aburrida porque un poco lo que decía era que le parecía muy primitivo que el discurso no fuera tan abstracto, sino que fuera tan figurativo, ¿no? Como tan hablando de siempre los mismos temas, decía, siempre tienen que hablar de la violencia, siempre tienen que hablar de el desplazamiento o de la memoria o de las minorías, porque mucho de ese arte europeo se enfoca en otras preguntas, aunque hay otro que no, hay uno muy comprometido. En este año hemos visto cosas maravillosas en muchos espacios, lo que ha pasado por ejemplo en Arts Electrónica, que hablaron mucho de naturaleza. Otra gente dice que los artistas no tienen por qué tener una, digamos, misión social o de reflexión. Yo creo que para nosotros en América Latina sí hay una prioridad muy grande y es contar esas historias, ¿no? También, ¿qué pasa? Que muchas veces toda esta idea de la tecnología se queda pensando en los últimos adelantos, ¿no? Y creo que en Colombia han pasado otras cosas, y es que la gente acá tiene que inventarse la tecnología, ¿no? Nosotros trabajamos mucho desde el hacking, desde tecnologías antiguas o desde inventarse cosas, desde presupuestos muy diferentes a los que se tienen en otros países. Entonces también a veces más importante que la tecnología es la narrativa, ¿no? Yo creo que esa es esa pregunta. Digamos que la discusión fue muy molesta, fue un curador, pero representa una línea muy grande de curaduría que habla un poco también de, digamos, yo siento que a veces tiene que ver con alejarse un poco de esos compromisos, ¿no? Entonces me parece que es complejo, porque ¿cómo puede uno juzgar el discurso de alguien, ¿no? Para nosotros también sería muy fácil mostrar desarrollos, ¿no? O mostrar otro tipo de preguntas. Juan Sebastián dice, la cuestión está en la construcción artística en contexto. Claro que sí, ¿no? Y digamos que acá hay preguntas, ¿no? Y hay muchas reflexiones en torno a en qué momento estamos, ¿no? Sobre todo hoy. Entonces también eso es lo que hemos buscado un poco como con todas estas ediciones de Voltaje, y es pensar en la voz de los artistas y en la voz de esas reflexiones que tienden un poco a movernos. No sé qué más, si hay más preguntas. Pues por lo pronto vamos a estar toda la semana, todas las visiones muy diferentes. Yo hoy hice como este panorama que abre un poquito la discusión sobre qué tipo de arte hay. El focus de esta semana es Latinoamérica, precisamente era importante eso, aunque en la muestra tendremos artistas de diferentes lugares. Tenemos Francia, Portugal, México, bueno, está Uruguay, está Argentina, Colombia, tenemos también varios proyectos. Y bueno, cada uno tendrá una visión muy diferente también, ¿no? Y la idea era un poco pensar este momento, ¿no? Hay diferentes discursos a partir del momento. Si no hay más preguntas, pues... Luis Antonio, ¿cómo se piensa el espacio público desde el arte y la tecnología teniendo en cuenta esa condición de efímero? Esa es una pregunta que va a responder mucho más Juan Ricardo el viernes cuando hablemos de las arquitecturas, pero digamos que el espacio público para nosotros ha sido construir
esta experiencia donde el público es, digamos que masivo, ¿no? Normalmente los espacios de arte y tecnología son especializados para gente que sabe de arte y tecnología o que le gusta esto, que está en la academia, que está en el diseño. Lo que se ha tratado de hacer con Voltaje justamente es abrir el espacio a otras miradas, ¿no? Digamos que nosotros siempre cuando montamos la exposición estamos en la misma semana de Arbo, de Odeón, de Barcú, y siempre nos han dicho que es muy diferente a todo lo que se ve, ¿no? Porque es un espacio donde primero no estamos vendiendo nada, estamos entregando experiencias donde se está hablando con la gente, son obras que nosotros siempre tenemos algo que llamamos la mediación y es gente que está contando cómo están hechas las obras, muchas veces están los mismos artistas, entonces digamos que eso es lo público, ¿no? Lo público no es solamente el espacio, sino la relación que se crea con esos públicos que ya en los últimos años dicen yo voy a ver Voltaje, ¿cierto? La diferencia del primer año donde decían no, eso no me interesa porque está ya oscuro y hay una cantidad de máquinas que no sé qué son, ya la gente empezó a entender el discurso y empezó a entender la experiencia que es otra completamente diferente, ¿no? Entonces creo que ahí es donde pensamos un poco lo público como una experiencia, ¿no? No como algo permanente en el espacio, sino como algo que va, digamos, en otra línea, ¿no? Y en otra forma de relacionarnos como seres humanos. ¿Qué me parece la obra de Ícaro Sorbar? Me parece una obra interesantísima. Estoy detrás de Ícaro hace varios años para Voltaje, pero tenemos que esperar a que vuelva medianamente lo físico para tener a Ícaro, ¿no? Ícaro no está en Colombia, entonces, pero es también otro de los artistas maravillosos en arte y tecnología en Colombia, no solamente que está viviendo, creo que está en Suecia, si no estoy mal. Es otro de los que tengo en el lente hace mucho tiempo y con unas reflexiones conceptuales y formales maravillosas, ¿no? Digamos que lo que es sorprendente es que el eje en Latinoamérica, sobre todo, está en México, Colombia, Argentina, Brasil, ¿no? Realmente son los países que más se han enfocado en el trabajo de artes y tecnologías. Venezuela, sobre todo, fue muy importante hace unos años, ¿no? Digamos, sobre todo en la época del arte cinético, ¿no? Pero en digitales no hay mucho ahora, en otros países de Latinoamérica tampoco. El eje ha sido, digamos, como esto, y Colombia, pues es un país en el que hay ya varias generaciones, ¿no? Sobre todo en esto de las artes electrónicas y lo digital. No sé si hayan más preguntas por ahí. Estamos al día, Carmen. Listo. Bueno, entonces muchas gracias y bueno, nos veremos en el resto de la semana. Les compartimos los enlaces. Gracias, Patricia. Gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, tenemos toda la semana conversaciones y me parece bonito que sea con artistas latinoamericanos. Y el viernes con Juan Ricardo, arquitecto y cerebro, digamos, de todo este movimiento. Entonces, los esperamos y bueno, muchas gracias por venir, por conectarse y los invitamos desde el 8, estarán los websites andando. Entonces, feliz tarde y que les vaya muy bien. Chao.